¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos televidentes? Estamos felices de estar nuevamente con ustedes aquí en este programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Y como en todos los programas anteriores, estamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Y efectivamente hemos estado hablando de que Dios se revela al hombre, a la humanidad. Fue un proceso en el que hablamos desde la primera pareja, cuando conoce a su creador. Después hablamos de Noé, después de Abraham, de Isaac, de Jacob. Saltamos a Moisés cuando se dio la primera alianza, el pueblo de Israel. Ahora llegamos al momento cumbre. Después de haber pasado por el pueblo de Israel y los profetas, ahora venimos al Nuevo Testamento, donde Dios habla de manera particular y específica de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, usa un nombre para hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Le llaman, algunas traducciones, el Logos, otros llaman la palabra y otros lo llaman el verbo. Al final es de alguna manera una analogía de que Dios como creador, recordemos, en el Génesis nos habla de que Dios con el poder de su sola palabra realizó lo grandioso de que de la nada surgiera la creación. Esa palabra poderosa, creativa de Dios, es la que ahora se nos presenta y es como la Iglesia nos explica que surge de Dios Padre su palabra, que es una imagen específica de Él, su Hijo. Brota del Padre una única palabra, porque como sabemos, Dios es absolutamente simple. Por lo tanto, en un solo instante, de una sola vez, pronuncia una palabra que es su Hijo. Por eso, usando esta analogía, se dice que la palabra creadora de Dios, que es su Hijo, después en el Nuevo Testamento se encarna. Dice San Juan, y el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es una de las oraciones que hacemos en este tiempo, el tiempo ordinario, que llamamos el Ángelus, cuando decimos y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el catecismo nos habla ahora de que de manera definitiva Dios nos habla ahora a través de su palabra, que es su Hijo. Por eso en el programa vamos a ver diferentes ángulos y reflexiones, además del texto del mismo catecismo, de el concepto de la encarnación, porque ya la muestra de Dios manifestándose en nosotros es a través de la encarnación. Y antes de entrar en esto, tenemos que entender una concepción que es total y absolutamente revolucionaria. En el pasado, en todas las culturas antiguas, se creían en dioses. Sin embargo, aquellos dioses tenían una característica: vivían total y absolutamente separado del hombre. Para el hombre era un servil de su Dios y su comunicación era simple y llanamente de petición o de humillación frente a esos dioses lejanos, esos dioses que no tenían cercanía, ni siquiera empatía, es decir, no tenían nada que ver, ni ningún acto de benevolencia con sus criaturas, eran simplemente criaturas desechables. Por ejemplo, así lo veían los griegos, cuando en su panteón de todos los dioses, Zeus y todos los demás dioses, ellos veían a esos dioses incluso hasta con maldad, malvados, que disfrutaban, eran hasta cierto punto sádicos, disfrutaban sufrir. Imagínense la imagen que tenían los griegos y los romanos de Zeus, que
o del dios del mar Poseidón. Esa imagen era de dioses vengativos, hasta envidiosos. Por ejemplo, Zeus tenía la imagen de que llegaba a los lugares, imagínense, llegaba a los pueblos y cuando veía mujeres hermosas, se escabullía, tomaba forma de hombre y las dejaba encinta. No le importaba si estaban casados o no. Eso era una cosa atroz, pero era la imagen que tenían los dioses. Por ejemplo, la imagen que tenemos nosotros de Cupido, de que era el dios del amor, pero el amor entre pareja, el amor romántico, el amor eros, como se llama, y lo pintaban ciego porque tiraba flechas al azar y no le importaba dónde cayera. Y esas flechas provocaban que la gente se enamorara de las personas más inconvenientes. Por lo tanto, los dioses eran responsables de que la gente se enamorara de quien no debía. Esa era la visión del dios de los griegos. ¿Qué más decir de los egipcios, que tenían una visión bastante tétrica de sus dioses y veían a sus dioses como malvados, manipuladores, vengativos también? Y así podríamos hablar de diversos lugares donde habían mitologías y dioses. Esa visión de ese Dios tan lejano se rompe con la revelación del verdadero Dios, el Dios que se revela primero, como decíamos, a nuestros primeros padres, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel, a Moisés, después a los profetas. Pero aún así existía, a pesar de que era un Dios amoroso, un Dios que trataba a su pueblo como un padre, existía una diferencia, había como un abismo, era aquello de un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios que es amoroso y recto, pero a la vez tan distante. Cuando Moisés sube al monte para comunicarse con Dios, para establecer el pacto de la antigua alianza, la manifestación divina era tan terrible que el pueblo estaba totalmente asustado y le pedía a Moisés que subiera solo para que se encontrara con Dios. Tenían miedo de encontrarse con Dios. Era una manifestación de alguna manera misteriosa y a la vez terrible. Ese mismo Dios se manifiesta a través de los profetas y le habla al pueblo como un padre, pero no deja de ser un Dios distante muchas veces para el pueblo. El pueblo no sentía esa empatía. Y Dios hace un acto de amor que para nosotros lo trivializamos porque lo hemos escuchado tanto y lo hemos repetido tanto y lo analizamos y lo pensamos y lo celebramos, que ya nos parece poca cosa. Sin embargo, estamos hablando de un acontecimiento totalmente, podríamos decir, inconcebible para nosotros, si no fuera porque Dios se revela de que Él decide humillarse, como dice San Pablo. Él decide, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, no tomó su condición de Dios, no se aferró a ella, sino que se humilló. Y como decía, veremos en uno de los videos, como dice un obispo cuando explica esto, hacía una comparación que, como decía él, un poco forzada y que no tiene necesariamente la misma comparación, pero nos ayuda a entender. Es como si a uno de ustedes alguien le dijera, mira, ¿sabes qué? Las hormigas se van a extinguir. Y estamos un grupo de personas ahí, seres humanos, y sabemos que vemos las hormigas que caminamos y las pisamos y no les damos importancia. Y sin embargo alguien dice, mira, las hormigas se van a extinguir, alguien tiene que ir a ayudarlas. ¿Quién de ustedes, seres humanos, está dispuesto a irse y convertirse en una hormiga, rebajarse a ser una hormiga para salvar a esas hormigas que probablemente ni nos miran ni le interesa quiénes somos nosotros? Esa analogía, esa degradación que haría un ser humano al convertirse en una hormiga, no es comparable con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre. De esta manera, este programa va a estar de una u otra manera, como decíamos, analizando este misterio de que Dios se revela en su palabra, que su Hijo lo hace en la encarnación y después en todo lo que eso conlleva, que se hizo hombre y nos manifestó. Así que yo le voy a pedir primeramente al señor director que por favor ponga el primer video que nos habla de este aspecto importante de la encarnación y una reflexión que nos ayuda a entrar en el contexto de lo que estamos hablando.
Queridos hermanos y hermanas, con la palabra encarnación se quiere expresar el misterio del Verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice San Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a ser Hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones, movidos por la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro del ser humano, y cómo siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Exhorto a todos a meditar el misterio de la encarnación para que el Señor os ilumine y os transforme cada vez más en imagen de su Hijo, hecho hombre por nosotros. Que Dios os bendiga. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. ¿Qué les pareció, hermano, una extraordinaria catequesis del Papa Benedicto XVI, que nos habló de la encarnación como un misterio central, por supuesto, de nuestra fe? Pero nosotros, como decíamos, estábamos analizando en este primer bloque este concepto de que Dios habla de manera definitiva a través del verbo, la palabra, el logos de Dios. El Hijo de Dios, que es la palabra, se encarna y viene a ser para nosotros la revelación definitiva de quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros. Antes lo veíamos como en sombra, lo veíamos a la distancia, no tenía identidad, pero ahora no solo a través de lo que Jesucristo realiza a través de la encarnación, sino de todo su proceso dentro de la naturaleza humana, de nacer de una mujer, de desarrollarse en un hogar, de trabajar con manos humanas, de dignificar el trabajo a través del esfuerzo, de sus ejemplos en su vida corriente, después en su predicación, cómo se comportó, cómo habló, los gestos, las enseñanzas, lo que nos pidió, cómo estableció la iglesia. Todo eso nos brinda una imagen precisa de Dios. Pero en lenguaje humano, eso es lo maravilloso, eso es lo profundo, lo totalmente novedoso. Y de eso vamos a hablar poco a poco a lo largo del programa. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa para que nos tomemos un momento y después continuamos con el programa Catequesis Viviente.
¿Qué tal, hermanos? Estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y está con ustedes su hermano Roquel. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a proceder dentro de unos segundos a leer el numeral 65 del Catecismo de la Iglesia, que nos habla de que Dios se revela de manera especial, particular, a través de su Hijo, la Palabra. Y vamos a leer directamente el Catecismo para ver cómo lo explica de manera formidable. Numeral 65 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreo 1, del 1 al 2. Y vamos a seguir el siguiente artículo para leer lo que dice muy bien aquí, que explica San Juan de la Cruz. Esto que vamos a leer es un extracto de lo que San Juan de la Cruz escribe sobre el comentando Hebreos del 1 al 2, donde dice que en los últimos tiempos el Padre nos ha hablado a través de su Hijo. Dice San Juan de la Cruz: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Excelente explicación, hermanos, y muy densa. Efectivamente, cuando nosotros podemos apreciar que el catecismo, usando las palabras de San Juan de la Cruz y también expresando, nos está diciendo de que, si bien es cierto, la antigua alianza, lo que se dio en la revelación en la antigua alianza, no ha pasado de moda, sí tenía algún grado de fragmentación, lo que no permitía ver el cuadro completo. Por lo tanto, lo que le da cohesión, coherencia, lo complementa, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene un dato interesante para muchos de ustedes. Algunas personas me preguntan: Roquel, ¿dónde debo empezar a estudiar la Sagrada Escritura? Indudablemente le digo, en los Evangelios, donde usted tiene contacto con la palabra plena, donde usted tiene contacto con Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, donde usted va a poder encontrarse con aquel que lo conoce, pero que usted puede conocer, porque efectivamente allí tenemos a alguien como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Esa es la grandiosidad de esta comunicación, que debemos todos tener claro. Nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo es la de la criatura con su Creador, pero también la de un hermano hacia otro hermano, un ser humano a otro ser humano, que es verdadero hombre o humano, como quiera llamarlo, igual que nosotros en todo, que comprende la tristeza, comprende el dolor, la angustia, incluso la decepción, comprende nuestros sentimientos, nuestras realidades, el dolor, el cansancio. Todo eso nos permite a nosotros poder hablar con una franqueza inusitada con nuestro Señor. Y de ahí también nos muestra cómo es el humano que Dios, podríamos decir usando una frase, sueña. ¿Cuál es el humano que Dios sueña? ¿Cuál es el humano que Dios quisiera que fuéramos todos nosotros? Miremos a nuestro Señor Jesucristo, que vivió como hombre en esta tierra. Estuvo viviendo, respirando, caminando, trabajando, conviviendo entre todos nosotros. Fue a fiestas como las bodas de Caná,
tuvo cenas entre amigos y también gente que no eran sus amigos, tuvo debates, tuvo que comprender a sus hermanos. Hay frases, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, interesantísimas, cuando Jesús le habla a sus apóstoles y dice, cuídese de la levadura de los fariseos. Y lo interesante de este pasaje dice que los apóstoles empezaron a discutir entre ellos, es que no hemos traído pan, por eso es que Jesús nos habla de la levadura de los fariseos, como si los fariseos fueran, imagínense, fueran panaderos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahí dice San Marcos una frase interesante. ¿Qué dice San Marcos? San Marcos dice que Jesucristo suspiró. ¿Qué significa ese suspiro de Jesucristo cuando ve que sus apóstoles no comprenden lo que le está diciendo? ¿Qué podría significar ese suspiro? ¿Cuántos de nosotros no hemos suspirado por diversas razones? Los que somos padres, a veces cuando los hijos ya parece que estamos al borde de la locura, no nos queda más que de vez en cuando suspirar como pidiendo al cuerpo y al alma que nos dé tranquilidad y nos dé paz, sosiego ante este punto. Tal vez Jesús experimentó eso, pero es un Dios tan cercano que a veces pienso que hasta nos asusta. Un Dios que puede con nosotros estar lleno. Fíjense que Jesús quiso vivir tanto nuestra realidad que decidió permitirle al demonio que lo tentara. Y fue tentado, fue llamado, invitado a pecar. Hasta eso lo vivió. Lo único que hizo fue no pecar, porque es Dios y Dios no puede pecar. Pero efectivamente tenemos un Dios cercano. Entonces ahí tenemos, esa es la palabra, esa es la manera de hablar de Jesús. No es solamente sus palabras, es lo que Él es, el haberse encarnado, el haber vivido en medio de nosotros, el tener esa cercanía con nosotros, es la revelación máxima de Dios. Si alguien nos preguntara hoy día, ¿cómo debe ser el hombre? Jesucristo es el hombre que le muestra al hombre cómo debe ser. Frase que es repetitiva, pero muestra un sentido. Jesucristo es el modelo del hombre, es aquel que nos muestra cómo debemos ser todos nosotros. Por eso Dios nos habla a nosotros, sus criaturas, de manera definitiva. Miren el siguiente reportaje que tenemos preparado. Ahí nos siguen hablando un poco acerca de la encarnación y nos profundizan de este misterio que debe decirnos mucho a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material y natural, en esa relación cotidiana con aquel que nos ama y se hizo uno de nosotros para salvarnos y para mostrarnos cuánto Dios nos ama y qué tenemos nosotros o cuál es nuestra verdadera vocación en esta vida. Así que veamos el siguiente reportaje. Y además vamos a meditar sobre un momento especialmente hermoso, el momento de la encarnación en el seno de la Virgen del Hijo de Dios, un momento cumbre en la historia de la humanidad y que por sí mismo representa el inicio de la aventura cristiana. Un momento en el cual se cumple el tercero de estos pasos. Primero la Anunciación, segundo la respuesta de la Virgen, una respuesta que ya hemos meditado, una respuesta condicionada no a que la Virgen tuviera exigencias, sino a que se cumpliera eso de que el fin no justifica nunca los medios, y por fin la realización. Dios a cada uno de nosotros nos propone una cosa, nosotros, como naturalmente Dios no nos pide nada malo, nosotros le decimos que sí, quizá con temor, seguramente pidiéndole ayuda porque somos conscientes de que sin Él no podemos hacer nada, pero al fin le decimos que sí y entonces empieza la obra de Dios en nosotros, empieza la encarnación. En aquel momento, aquella primera encarnación del Hijo de Dios, aquello supuso la entrada de Dios en la historia del hombre. Dios tomó carne en María, Dios se hizo hombre. Pero eso también vale para nosotros, de otra manera, naturalmente. No es que nosotros vamos a quedarnos embarazados o las señoras embarazadas de Jesús. Esto obviamente no es así, no puede ser así. Pero sí que hay una encarnación de Dios en nosotros. Y eso es lo que me gustaría en este programa meditar, que tuviéramos en cuenta, que Dios para cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un proyecto. Ese proyecto
Es un proyecto de amor para nosotros y a través de nosotros para otras personas. Pongamos otro ejemplo, aparte del de María, pongamos otro ejemplo más próximo a nosotros. Imagínense que un día, cuando el Señor le dijo por primera vez a Teresa de Calcuta que, bueno, pues que si quería ser religiosa, Teresa de Calcuta le hubiera dicho que no. O después, más tarde, cuando estaba ya en la India y el Señor la llamó para que empezara la nueva fundación, para recoger a esos mendigos, a esos moribundos que llenaban las calles de esta ciudad india, imagínense que Teresa de Calcuta hubiera dicho que no. Mira, podía haberle dicho, en el primer caso, yo tengo mis planes, quiero casarme, o en el segundo caso, yo ya soy monja, no me compliques la vida, ahora tengo que andar ahí, ¿qué van a decir de mí? ¿Quién sabe la de calumnias que van a montarme? Y hubiera dicho que no. ¿Qué hubiera sucedido? Ese plan de Dios para la propia Teresa y para tantas personas, no solamente los mendigos, sino las monjas que fundaron y fundan su congregación, y después tantas personas que se han sentido impresionadas, tocadas en su corazón por el ejemplo de esta beata, si Dios quiere ya futura santa. Bueno, pues esas personas no hubieran recibido todos estos dones. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios tiene un plan para ti, te anuncia ese plan. A través de la vocación, por ejemplo, a través de la llamada, te necesito. ¿Quieres venirte conmigo? ¿Puedo contar contigo para hacer el bien? Yo te necesito. Y tú meditas sobre ese plan y si le dices que no, tú te lo pierdes. Le estás cerrando la puerta a Dios y eso va a ser negativo y perjudicial para mucha gente. Pero no olvides que va a ser negativo y perjudicial en primer lugar para ti, porque solo hay un camino para la plena felicidad. Podremos seguramente tener cotas, grados de felicidad de muchas maneras, pero para la plena felicidad solo hay un camino, que es el que Dios ha elegido para ti. El camino de la felicidad pasa necesariamente por hacer la voluntad de Dios. Dios no es tu enemigo. Dios no es alguien que viene a amargarte la vida. Dios no es alguien que viene a estropear tus planes, a hacer que tu vida sea una serie ininterrumpida de sacrificios, de problemas, de desgracias. Es probable que te pida cosas que te supongan esos sacrificios. También se lo pidió a la Santísima Virgen, también se lo pidió a Santa Teresa de Jesús, o a la Madre Teresa de Calcuta, o a San Francisco de Asís, pero al final, en ese camino, a pesar de las dificultades, se encuentra la felicidad. Y solamente ahí se encuentra. No le digas que no a Dios. Déjate ayudar, asesorar, guiar por Dios. Les invito a que me escriban todos aquellos que tengan esa inquietud vocacional, que sientan esa llamada para hacer el bien, que sientan que Dios les está pidiendo ayuda. No le cierren los oídos del corazón al Dios que les necesita. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¿Qué les parece, hermanos? Excelente el reportaje del Padre Santiago Martín, que nos muestra ahora este otro ángulo. Miren qué interesante. Estábamos hablando de la encarnación de nuestro Señor, ahora Él nos muestra en esta excelente catequesis la encarnación desde el punto de vista de la Virgen, que es una hija de Eva, una igual que nosotros, que Dios elige para que el Hijo de Dios entre. Así que, efectivamente, como Él muy bien explicó, nos compenetra en el sí. Ese sí que dio ella es el sí que tenemos que dar cada uno de nosotros para que Jesucristo se encarne en nosotros. Hagamos que Jesucristo viva en nosotros y poder decir como San Pablo, no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Con esta frase nos vamos a la pausa y continuamos en el siguiente bloque con el programa de Catequesis Viviente. ¿Qué tal, hermanos? Estamos de vuelta. Creo que estamos todos emocionados porque este tema es interesantísimo. Estábamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y estamos aquí en Catequesis Viviente con ustedes, su hermano Roquel. Siempre es importante lo que estamos desarrollando.
conocer un poco más a nuestro Señor, profundizar en su misterio. Y hablábamos, cuando terminamos el segmento anterior, de ese proceso que la Virgen María nos muestra y nos enseña y que la encarnación provoca, el sí de María, el fiat, la aceptación de la Virgen María de el plan de Dios. Y cómo el reportaje del padre Santiago Martín nos explicaba excelente, cómo los sí de nosotros cotidianos a Dios van llevando la presencia de nuestro Señor a tantas personas y va mostrando el rostro de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos su rostro. Él quiere que cada uno de nosotros mostremos el rostro de Dios, pero para poder hacerlo tenemos que decirle sí a Él, sí en los sacramentos, sí en la oración, sí en la vida, en la comunión con Él, en el amor al prójimo, mostramos el rostro de Dios. ¿Usted no se ha fijado alguna vez que usted ha escuchado la frase, oye, pero míralo, si va a misa y dice mentiras, pero míralo, si va a misa y insulta, mira si va a misa y no le es fiel a su esposa? ¿Por qué la gente habla de esa manera? ¿Y por qué dice si va a misa? Porque de manera consciente o inconsciente esperan que la bondad de Dios se manifieste en aquellos que lo buscan con sincero corazón. Por eso, aunque una persona sea muy pecadora y esté alejada de Dios, se escandaliza de alguna manera de ver a alguien, sea un laico comprometido, alguien que va a misa, el sacerdote, la religiosa, cuando tiene un comportamiento incorrecto, dice, míralo, porque efectivamente todos esperamos que ahí se manifieste el rostro de Dios, diciéndole sí a Él. Vamos a escuchar o vamos a participar en el siguiente reportaje que nos sigue profundizando sobre esta verdad de la manifestación de Dios en su verbo, en su palabra, en Jesucristo, a nosotros como palabra definitiva. Vamos a escuchar cómo lo ve este otro reportaje. En esta primera audiencia de un nuevo año, seguimos inmersos en la luz de la Navidad, una fiesta que sigue fascinando, porque en ella se intuye de alguna manera que el nacimiento de Jesús está relacionado con las aspiraciones, esperanzas más profundas del hombre. Las celebraciones litúrgicas de estos días nos han permitido de vivir de un modo misterioso, pero real, la entrada del Hijo de Dios en el mundo, ya que estas no son un simple recuerdo de algo pasado, sino que hacen presente esos misterios de gracia. La Navidad es ya la primicia del misterio pascual. La cruz y la resurrección presuponen la encarnación, en la que la carne se convierte en instrumento de la salvación. En esta perspectiva unitaria del misterio de Cristo, la visita al pesebre orienta hacia la Eucaristía, en donde encontramos realmente presente a Cristo crucificado y resucitado. La Navidad no nos propone solo unos ejemplos para imitar, sino que nos invita a dejarnos transformar por aquel que ha asumido nuestra carne. La manifestación de Dios tiene como finalidad nuestra participación en la vida divina, la realización en nosotros del misterio de su encarnación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes, en particular a los peregrinos de España, México y de otros países latinoamericanos. Os exhorto a vivir con intensidad el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, anunciarlo con alegría al mundo y dar testimonio de su amor con vuestra vida. Asimismo, os renuevo de corazón mis mejores deseos para este año nuevo, así como en la feliz fiesta de la Epifanía. Muchas gracias. Esta reflexión excelente del Papa Benedicto XVI, que en un tiempo de Navidad nos hablaba un poco acerca de la encarnación
de En Tiempo de Navidad. Pero un aspecto importante que él desarrolla y destaca es que Jesucristo vino también a hablarnos a nuestra contingencia. ¿Qué significa esto? A que nosotros no nos damos la vida a nosotros mismos y no nos damos el ser. Por lo tanto, tenemos necesidades y es palpable para todos nosotros. Pero hay una necesidad particular, especial, específica que tenemos y es el sentido de la vida. Y aunque para muchas personas piensa que pasa desapercibido, no lo es así. Porque la vida es una constante necesidad. Necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, necesitamos caminar, hablar, necesitamos hacer tantas cosas. Pero de alguna manera todo eso busca que tengamos plenitud. Busca que podamos serenar el espíritu. Pero a veces hacemos una y otra cosa y la otra, y hay alguna manera inquietud en nosotros. San Agustín lo expresaba que, Señor, estamos inquietos y no descansaremos hasta que no descansemos en ti. Usted solamente tiene que investigar y verá cómo se repite una y otra vez de que personas exitosas aparentemente, con mucho dinero, fama, terminan suicidándose o terminan consumidos por la droga, el alcohol. ¿Cuántas historias serían innumerables? Solamente tiene que investigar un poco la vida de estas personas famosas, llamadas los famosos, cómo tienen una vida depresiva, caen en psiquiátricos. ¿Por qué no son felices? Si pareciera que tienen todo lo que uno considera que necesita para ser feliz en la tierra. Son famosos, tienen dinero, son queridos por mucha gente, son hasta bien parecidos, admirados y todo lo demás. Sin embargo, pasa algo. Viven en depresión. Escuchaba yo un psicólogo que decía que toda adicción tiene en el fondo una depresión. Y para curar la adicción hay que buscar las razones de la depresión y la razón de la depresión y sanarla. Pero muchas veces esa depresión no es más que una insatisfacción interior. No encuentro la verdad, no encuentro sentido, no me satisface nada. Como la gente que de repente cree que, por ejemplo, el tener mucho dinero lo va a hacer feliz y después descubre que tiene mucho y más y no es feliz. Y tantas otras cosas que la gente busca y lo hace una y otra vez y lo que encuentra es más insatisfacción. A esa insatisfacción vino a hablar Jesús. Esa revelación también la viene a traer Jesucristo. Veamos el siguiente artículo del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla acerca de este tema. Por lo cual, el que ahora quisiere preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, 2:22 del 3 al 5. Muy bien, aquí vemos otro extracto de la reflexión de San Juan de la Cruz, que nos decía acerca de lo que estamos diciendo y compartiendo. Fíjense, hermanos, estábamos hablando de la insatisfacción y de que Jesucristo viene a hablarle al hombre sobre esa insatisfacción. Viene a decirle que hay como un hoyo en nuestro corazón, pero ese hoyo no lo llena nada. Ninguna criatura, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestra esposa, lo que querramos decir, ni cosa ni persona alguna puede llenarlo, solo Jesucristo. Y ese diálogo del hombre con Dios es el diálogo más importante de su vida. Es la comunicación más importante, es la verdad plena. Todas las verdades, doctrinas, conocimientos, parten de esta verdad. Tenemos necesidad de Jesucristo para que nuestra vida sea plena. Decía el padre Santiago Martí, Dios no viene a traernos infelicidad,
a traernos desventuras, vino a traernos alegría, vino a liberarnos de la esclavitud. Y también explicaba el Papa Benedicto XVI, en Jesucristo encontramos la plenitud de los anhelos humanos, aquello que no conocemos ni entendemos, pero que necesitamos, está en Jesucristo. He ahí la labor de la iglesia, pronunciar esa única palabra, Jesucristo, esa palabra del Padre que viene a traer satisfacción, liberación a todos nosotros. Usted que me escucha, muy probablemente esté sufriendo problemas, tenga dificultades. ¿Quién no los tiene? ¿Tiene alguna angustia, algún dolor, algo que no lo deja estar tranquilo? Hay una buena noticia para usted. No se trata de dinero, no se trata de que usted tenga que dar algo, sino la única cosa que debe hacer es entrar en diálogo con aquel que lo ama más allá de lo que usted pueda imaginarse. Aquel que sin pedirle nada a cambio está dispuesto a arrancarle ese dolor, a liberarlo de esa situación, a poder que usted pueda respirar libremente nuevamente, pueda sonreír. Solo tiene que atreverse. Atrévase. ¿Cuántas personas ni siquiera creían en Dios y escucharon hablar de Jesucristo y de que Él era capaz de liberarlo? Se atrevieron y encontraron alivio a su alma. Venid a mí todos los que estén cargados y agobiados, y yo lo haré descansar, dice el Señor. Hermano, créame, atrévase con Jesucristo. Busque a Jesucristo en su iglesia, la iglesia católica, en su iglesia, y verá cómo va a ser liberado. Vamos a ir al último bloque para que terminemos la reflexión sobre que Jesucristo, la revelación plena de Dios Padre. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte final de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos hablando de que Dios ha dicho todo a través de su verbo. Y en definitiva, queremos en esta ocasión compartir con ustedes un video, una homilía o parte de una homilía de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos habla acerca de este mismo tema en otro ángulo diferente, sobre la revelación de Dios y cómo en la encarnación, está hablando en este caso, la predicación es sobre el 25 de marzo, la encarnación en tiempo de Cuaresma, y nos habla aparte de ese aspecto importante de que Dios se hizo hombre. Así que vamos a escuchar a José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, en esta parte de esta homilía. Esta solemnidad, que así lo celebra la Iglesia como solemnidad, aunque sea en medio de la Cuaresma, aunque sea, es como, bueno, la fiesta de la Anunciación, de la Encarnación, tiene su propia autonomía, independientemente del ciclo litúrgico en el que estemos en este momento. Esta solemnidad yo creo que tiene tres dimensiones. Una cristológica, otra mariana, mariológica, y otra que precisamente está ensalzando, está custodiando lo que es el don de la vida natural. Las tres dimensiones se están celebrando o están integradas al mismo tiempo en esta celebración. En primer lugar, cristológica. Celebramos la encarnación del Verbo, la encarnación, que es lo más grande que ha podido acontecer. El hecho de que Dios haya tomado la decisión de implicarse completamente en nuestra historia. No llevar a cabo una salvación desde lo alto, desde la lejanía, desde la distancia, sino haberse decidido a hacerse uno de los nuestros, con todas las consecuencias. ¿Os imagináis que nos dijesen que el reino de las hormigas pues tiene una enfermedad y que las hormigas
corren el riesgo de desaparecer, cosa que, pues, ¿cuántas especies animales habrán desaparecido, ¿no? Pues que el reino de las hormigas está a punto de la extinción y que se le dijese, ¿quién se ofrece voluntario, ¿no? Pues para encarnarse, hacerse una hormiga y haciéndose uno más entre ese reino animal, ser capaz de ser el salvador entre ellos? La verdad es que podríamos nosotros decir, pero hombre, no sé, las hormigas allá ellas, ¿no? La distancia entre nosotros y las hormigas, comparando con la distancia entre nosotros y Dios, no tiene nada que ver. La distancia entre nosotros y Dios es infinitamente superior a la que tenemos entre nosotros y las hormigas. Se me ocurre poner este ejemplo, que ya sé que es un poco así, provocativo, forzador, para que caigamos en cuenta de lo que es la encarnación. Es que nos damos cuenta de lo que es la encarnación. Nos damos cuenta de lo que es que Dios se haya hecho uno de los nuestros con todas las consecuencias. Es que eso nos cuesta hasta imaginarlo. Nos cuesta imaginarlo. Cuando Aristóteles, antes de Jesucristo, él plantea en una de sus obras, dice, ¿puede tener el hombre amistad con Dios? Él responde, hombre, para tener amistad hay que tener un poco de semejanza. Es imposible tener amistad con Dios. Y responde con mucha sensatez, claro. Puede tener una amistad una hormiga con un hombre, como tener amistad una hormiga con un hombre. Aristóteles, que todavía no conocía, lógicamente, la encarnación, responde con mucha lógica. Puede tener el hombre y Dios, pueden tener un diálogo de amistad como van a tenerlo, hombre, si no tienen semejanza ninguna. Bueno, es que eso es lo que ha hecho la encarnación, que Dios sea nuestro amigo. Que podamos tener en Jesús un tú, que Dios sea un tú y que yo sea un yo y que entre él y yo haya un diálogo de persona a persona, aunque sea persona divina y persona humana, pero un diálogo que supone un diálogo personal. Eso necesitaremos toda la eternidad y se nos quedará pequeña toda la eternidad para darnos cuenta de lo que es la encarnación. Que Dios participe de nuestra condición humana. Bien, hermanos, estamos en la parte final. ¿Qué les pareció la homilía de Monseñor José Ignacio Munilla? Fue un extracto solamente en este aspecto que nos hablaba y quisiera yo destacar un poco ya a modo conclusivo algunos aspectos. Primero, estábamos hablando de que Dios dice todo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, hacía la pregunta, ¿puede el hombre tener amistad con Dios? Y efectivamente, decía que Aristóteles se hizo esa pregunta y se contestó no, porque la amistad requiere que haya un plano de igualdad. Y usaba el ejemplo sencillo, decía, ¿puede el hombre tener amistad con una hormiga? No. A lo sumo podrá ser mascota del ser humano, pero no puede tener amistad con una hormiga. Tiene que tener un plano de igualdad para poder que sea amigo, un amigo. Entonces, ¿qué regalo más grande? ¿Qué regalo más soberbio? El que Dios decida hacerse amigo nuestro. Eso lo decimos a veces como trivial, sin sentido. Pero si descubriéramos eso, Jesucristo realmente puede hacerse amigo nuestro y nosotros amigos de Él. Y realmente a través de Él ser amigo de Dios. Eso no es poca cosa. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. Si tuviéramos idea, si pensáramos un momento en eso, ser yo amigo de Dios y poder hablar con Él en un plano de igualdad, de confianza. Fíjense una cosa interesante que muchas veces nosotros lo hacemos de manera desapercibida. La mayoría de nosotros cuando hacemos oración, tuteamos a Dios. Ninguno de nosotros habla con Dios, usted, su señoría. Decimos, ayúdame, ven a mí. Lo tuteamos como un amigo y no nos damos cuenta
de lo cercano que está. Y muchas veces lo ignoramos. ¿Qué pasa cuando usted busca a un amigo solo en las dificultades? La propia vergüenza no le permite aproximarse con afabilidad. Lo hace con un grado de vergüenza y de interés. Y no le permite profundizar en eso que Dios nos revela. Que Él es nuestro amigo. Que Él nos quiere ayudar. Busquemos a Dios ahora, que está cercano. No lo busquemos por la enfermedad, por el problema o la dificultad. Busquémoslo por su amistad. Y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que le dice Jesús. Busquen el reino y su justicia. Y lo demás les vendrá por añadidura. Miren lo interesante de esto. Así, la palabra nos dice que en esto es la vida eterna, que te conozca a ti, Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos va a permitir encontrarnos con aquel que nos ama y que quiere ser nuestro amigo. Jesucristo dice, no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos. Ahora, la pregunta es, ya Dios se nos revela, ya Dios se nos manifestó. Ahora, ¿queremos ser amigos de Dios? Esa es la pregunta que quisiera que quedara en el aire para todos nosotros. ¿Quiero ser amigo de Jesús? ¿Quiero aceptar su amistad? Antes de terminar el programa, piense un momento en eso. Y piense si realmente quiere tener ese amigo. Que el Señor los bendiga a todos.